Buenos días, amada iglesia. Es un privilegio para los creyentes cada domingo que el Señor permite que nos podamos reunir. Nosotros le adoramos a Él, pero indiscutiblemente somos alimentados y bendecidos con su presencia. Es maravilloso el efecto de la congregación. Es un diseño de Dios que fortalece al pueblo de Dios, que lo madura, que lo edifica. Y como todo lo que Dios hace para su gloria es bueno. Les invito en esta mañana a que podamos abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12. Carta a los Hebreos, el capítulo 12. Voy a leer desde la versión Reina Valera 60, el capítulo 12, desde el versículo 4 al 11. Y vamos a continuar el estudio de esta carta. Dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Oramos al Señor. Padre amado, postrados ante ti te adoramos y reconocemos que tu palabra es la autoridad definitiva sobre nuestra vida. Reconocemos que es absolutamente inspirada, que es autosuficiente, inerrante, perfecta. Y Señor, deseamos que tú te glorifiques en esta mañana con tu palabra. Que sea Cristo edificado en el corazón de tus hijos, mortificado el pecado en nuestros corazones para la gloria de tu nombre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver un sermón en esta mañana que se titula La disciplina de Dios. El sermón contiene 4 puntos. El primero de ellos es una introducción conectiva del pasaje con la carta.
El segundo punto del sermón se titula Los propósitos de la disciplina. El tercer punto del sermón se titula Los peligros de la disciplina. Y el cuarto punto del sermón se titula Las pruebas de la disciplina. Comenzamos entonces con la introducción conectiva. ¿Cómo podemos vincular el párrafo que acabamos de leer con lo que venimos enseñando en el libro? Y la manera es saber que todos los judíos a quienes está dirigida la carta, a los hebreos, estaban sufriendo persecución. Esa persecución era debida a la ruptura que ellos tenían con el judaísmo. Sus amigos y familiares, los cuales se ofendían porque le hubieran dado la espalda a las tradiciones y usos religiosos que ellos practicaban, que lo habían adquirido por herencia desde su nacimiento. Ellos eran sus perseguidores principales. Pablo, o el escritor a los hebreos, les dice a los lectores, hay quienes dicen que no es Pablo, yo opino otra cosa, les dice a los lectores que recuerdan los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fueron hechos espectáculo, y por otra llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. En la misma carta, en el capítulo 10, el versículo 32 y 33, tenemos esta apreciación del escritor. Y es el hecho de que los hebreos que conformaban la iglesia judeo-cristiana eran justamente objeto del ataque de sus mismas familias. Estaban siendo perseguidos por los de dentro y por los de fuera. Y hasta los judíos incrédulos que estaban en la iglesia habían sufrido también persecución porque se los asociaba con los verdaderos. La aflicción en gran parte había tomado la forma de presión económica, de persecución social, de aislamiento, aunque algunos de ellos terminaron encarcelados, como se encarga el escritor de hacerlo notar en el versículo 34 del capítulo 10. Y si nosotros hacemos volar la imaginación, podemos hasta pensar en aquellas frases hirientes que ellos tenían que soportar de sus perseguidores. Muchos le podrían haber dicho, miren en lo que se metieron al seguir esa fe. Se hicieron cristianos y ahora todo lo que han tenido desde que dejaron el judaísmo son problemas, críticas, dificultades, sufrimientos, y piensen más, han perdido cosas, han perdido amigos, están perdiendo la familia, no los aceptan en las sinagogas, perdieron sus tradiciones, su herencia, hasta su casa, perdieron todo. ¿Qué hacen allí? Será la situación a quienes les llega la carta. Aquellos que habían hecho meras confesiones de fe estaban en peligro de volverse al judaísmo. Acá encontramos el motivo del párrafo. Ellos estaban a punto de apostatar por esta presión familiar y social a la que estaban sometidos. Y los creyentes verdaderos que conformaban la iglesia estaban en peligro por esta presión de que su fe débil se pudiera debilitar seriamente y practicaran de nuevo los rituales y las ceremonias del antiguo pacto. Este era el escenario. En este escenario complicado el Señor habla. Tal vez algunos creyentes se preguntarían también, ¿por qué estamos sufriendo tanto si Dios es un Dios de amor? No puedo ver al Dios de amor en mi vida. Esto es lo que ellos decían.
Dios es un Dios de paz y de amor, y nosotros vivimos persecuciones, presiones, torturas. ¿Por qué no estamos obteniendo la victoria si somos creyentes? ¿Por qué no obtenemos la victoria sobre nuestros enemigos? En lugar de que sean ellos quienes parezcan llevar la delantera, someternos, presionarnos. Esta era la manera en la que ellos estaban razonando lo que Dios estaba permitiendo que les pase. ¿Dónde está el Dios que supuestamente supliría todas nuestras necesidades? El Dios que nos respondería a las preguntas y que llenaría nuestras vidas. ¿Dónde está? El capítulo 11 habla y comienza a responder esas preguntas. Pero el capítulo 12 tiene un tema principal, que es la disciplina de Dios. Y este tema de la disciplina de Dios no era algo nuevo para ellos, porque estaban formados en un conocimiento de los antiguos escritos del antiguo pacto, y en ellos se muestra a los antiguos padeciendo en su vida de fe. Ellos enfrentaron guerras, debilidades, torturas, azotes, prisiones, lapidaciones, destrucción, toda clase de aflicción, y esto se enseñaba en la sinagoga. No era desconocido para ellos la aflicción. Todo por confiar en el Señor. Los padres de la antigüedad lo habían sufrido. Amado, la vida cristiana no es, y jamás Cristo lo dijo, una vida fácil color de rosas. La vida de fe es una vida de renuncia, es una vida de lucha, es una vida de prueba, es una vida de dolor y de gozo. No lo dudamos. Luchamos contra nosotros mismos, como le tocó a Pablo, como le tocó a Job, como le tocó a David. Luchamos contra nuestro propio sistema que nos rodea, un mundo caído, como le tocó a todos los de la antigüedad y a los modernos. Luchamos contra el pecado que mora en nosotros. Y el Señor, frente a esto, utiliza la disciplina con propósitos específicos, porque nos capacita para atravesar en triunfo el valle de lágrimas. El escritor a los hebreos les dice a ellos: ustedes, a pesar de todo lo que están padeciendo por parte de la familia y por parte de la sociedad, aún, versículo 4 del párrafo que nos toca ver, no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. De una manera maravillosa, el escritor los fija en Cristo y les muestra que Cristo, siendo Cristo, también fue disciplinado para aprender la obediencia. Ninguno de los hebreos que sufrían había sufrido lo que Cristo sufrió. Ninguno de ellos. Ninguno había dado por su vida o su vida por la vida de los otros como el Señor lo hizo. Tampoco ninguno de ellos había padecido después de haber vivido una vida totalmente desconectada de la práctica del pecado. Eso sí que es sufrir. El Señor dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Cerca de la muerte, experimentaba lo que significaba padecer por lo que no cometió. El sufrimiento de muchos de ellos por causa de su pecado y por causa de su naturaleza caída eran sufrimientos merecidos.
y su objeto era hacer crecer y disciplinarlos espiritualmente a través de la prueba. Por eso es que la palabra clave de ese párrafo es justamente disciplina. Y es un término griego, paideia, que a su vez contiene la raíz pais, que significa niño, y que en la concepción profunda del idioma se utilizaba para referirse a la formación sana de un niño. ¿Sabes, mi amado? El Señor nos llama en esta mañana a no resistir la disciplina. La disciplina es parte del proceso de Dios en la formación de sus niños. Y de esta manera el escritor los lleva a los sufrientes a entender que Dios está trabajando en ellos. Y usted dice, ¿y cómo trabaja Dios a través de todas las disciplinas que había en la vida de ellos? En aquellos que no habían dado el paso de fe, en llamarlos a que den el paso de fe y se decidan por Cristo. ¿Y cómo trabaja Dios en la formación de los que sí dieron el paso de fe y atravesaban padecimientos, en que entiendan que necesitan fortalecerse para no errar, para no irse, para no descarriarse? Paideia es la formación sana de un niño. Disciplina. Nos introducimos al punto 2. ¿Cuáles son entonces los propósitos de la disciplina que revela el pasaje? Dios usa las dificultades como un medio para disciplinarnos, para formarnos, para ayudarnos a madurar en nuestras vidas espirituales. Las dificultades no ocurren porque sí, son totalmente premeditadas, diseñadas, preprogramadas, absolutamente conectadas y sucedidas en un orden inteligente y en un proyecto edificante del Padre en la vida de sus hijos. Debemos darnos cuenta de que hay una gran diferencia, y los que siguen los cuestionarios que subo los lunes para meditar en lo que voy a hablar el domingo, había una cuestión ahí capciosa y les dije que le iba a responder. Y escuchen esto, debemos darnos cuenta de que hay una gran diferencia entre la disciplina de Dios y el castigo de Dios. Pero el castigo de juicio. La disciplina es un proceso formativo y edificante. El castigo de juicio es algo que ya no le corresponde al Hijo de Dios. Como cristianos tenemos que sufrir con frecuencia las consecuencias dolorosas de nuestros pecados, pero nunca vamos a experimentar por ese pecado lo que sufrirá un impío como juicio de Dios. ¿Por qué? Porque ya no corresponde a nosotros. Tal castigo lo tomó Cristo por completo en la cruz. Y Dios no requiere un doble pago por el pecado. Su plan no es este. Y aunque merecemos el castigo airado de Dios por nuestros pecados, nunca tendremos que enfrentarlo porque Jesús ya lo enfrentó por nosotros. Ni el amor de Dios ni su justicia le permitirían exigir un pago por algo que su Hijo ya pagó por completo. Y de esto se encarga Pablo cuando nos habla en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces,
¿Cuál es el propósito de la disciplina? Y escuchen con esto. El primer propósito de la disciplina es castigo. Pero entonces, ¿usted me está dando un doble discurso? Recién dice que no confundas el castigo presente, dinámico, formativo, con el castigo del juicio por aquel que no se arrepintió de su pecado. Son dos cosas distintas. El propósito de la disciplina es castigar. Experimentamos algo de la disciplina de Dios como resultado directo de nuestro pecado, pero el castigo es correctivo, no es condenatorio en los creyentes. Es castigo, claro que es castigo, pero no como el que reciben los impíos. Dios castigó con severidad a David por su lujuria cuando tomó a Betsabé y se acostó con ella. Los resultantes adulterios y homicidios. Él tuvo castigo por ese pecado, se le murió un hijo. Y en la descendencia sus mujeres más amadas yacieron con hombres a la luz del sol. Sí sufrió castigos, pero él fue salvo, no fue condenado. Dios disciplinó con ira a David, con amor, perdón, no con ira. Dios lo disciplinó con amor, no con ira. Pero a un impío la ira de Dios estará eternamente sobre él, como lo dice Juan. Esa es la gran diferencia. El pecado de David no le costó la salvación, le costó lágrimas, lágrimas formativas. Eso no es lo que deberías haber hecho y por eso sufrió. La iglesia a los Corintios es otro claro ejemplo bíblico de este tema. Era particularmente inmadura, era carnal. Y entre otras cosas, los creyentes se abusaban de la cena del Señor. La estaban utilizando como una excusa para hacer fiesta, para mostrar las diferencias sociales. Incluso algunos usaban ese tiempo para tomar alcohol de más. Y Pablo reprende con fuerza este pecado y les dice claramente que por causa de este pecado algunos están débiles. Hay disciplina de enfermedad y hay incluso muerte entre ellos. Sin embargo, no podemos decir que esos hayan experimentado el juicio de la ira de Dios, porque estaban en Cristo, pero eran rebeldes a la voz de Dios. Y el Señor los disciplinó. Cuando disciplinamos a nuestros hijos, aún por las cosas serias, no los expulsamos de la casa. Yo he corregido mucho a los hijos. Y si usted es padre, ha corregido a sus hijos. Pero yo no recuerdo haberle dicho a un hijo mío a los 4 o 5 años, abrirle la puerta y decirle, estás expulsado, vete. Jamás se me hubiera cruzado por la cabeza. Muy por lo contrario, a veces me escondía detrás de alguna pared y me ponía a llorar mientras ellos lloraban. Pero hacía falta la corrección. Y Dios es así. Si nosotros, siendo pecadores, no se nos ocurre esto, Dios no lo va a hacer. Sin embargo, Él permite el dolor de la disciplina para castigarnos. Dios quiere acercarnos más profundamente a la comunión con su familia cuando nos disciplina. Con frecuencia nos resulta tan difícil ver lo bueno cuando Dios nos castiga, tal como les resulta verlo a los hijos nuestros cuando sufren un golpe, una nalgada, por algo que han hecho. Pero Él es nuestro Padre Celestial, Él es amoroso,
sabemos que no nos hará nada para lastimarnos. El castigo de Dios que viene en la disciplina es absolutamente formativo. Su disciplina puede doler, pero no lastima, edifica. Es lo mejor que el Señor puede hacer por nosotros cuando pecamos. Él, con el dolor que provoca la disciplina por el pecado nuestro, nos ayuda a evitar el regreso a la práctica del pecado. Si hay un método divino para cortar la repetitividad del pecado, es el dolor de su disciplina, el dolor del castigo. Yo recuerdo cuando los chicos eran chiquitos, tenían temperamentos distintos, ¿no? Pero recuerdo siempre con ese, cuando lo tenía que disciplinar. Y se hace el que no me escucha, pero yo sé que me escucha. Y era chiquitito así, era un taruguito así. Por eso yo le digo enano hasta ahora que es barbudo. Enanito, porque era muy chiquitito. Y él me desafiaba con su carácter, porque yo los trataba con el 1, 2, 3. Sabían que después del 3 venía la tunda. Y él no le importaba el 1, no le importaba el 2, y hasta llegó a desafiarme en que no le importaba el 3. Entonces, como yo no quería pegarle, fraccionaba 2 y medio, 2 y 3/4, ¿sí? Ya falta un décimo, no sabía qué decirle y me miraba así, ¿no? Pero como vio que le daba, cuando ya llegaba del 2 y medio al 3, él me decía, "Estoy yendo, pa", y caminaba. A la larga, recuerdos hermosos de la disciplina, porque eso lo forma. Fue un tiempo, después ya no estaba el desafío. Ya venía, sin que cuente hasta 3. La disciplina de Dios, amados, nos lleva al quebrantamiento, nos lleva al arrepentimiento, nos lleva al dolor, a entender quiénes somos, a no creernos de más, a no engañarnos en creer lo que no somos. Pero en segundo lugar, el propósito de la disciplina es preventiva. A veces Dios disciplina para prevenir el pecado. Se anticipa, se adelanta, te hace pasar por el bache del dolor y de la angustia, porque Él sabe que vas a pisar en falso, sabe que vas a caer en tal o cual transgresión. Tal como nosotros ponemos restricciones y límites, a veces cercas literales, como que cercamos a los hijos para evitar que se lastimen, porque sabemos que si toman tal atajo hay un pozo ahí adelante. Tenemos más años, vamos sufriendo delante de ellos. Así como actuamos nosotros, Dios pone cercas alrededor de nuestros pozos cuando nos disciplina. Yo no he conocido un padre que haya llevado al hijo en plena hora pico a que se ponga a hacer castillos de arena en la avenida Colón. Y él se sienta desde el balcón a ver el nene cómo hace castillos y un colectivo le pasa, un auto, un camión de la municipalidad. Nadie, yo no vi ningún padre que... ¿Qué estás haciendo? No salgas a la calle, no te cruces. No he visto un padre que al ir a la costa de Mar del Plata se acueste a dormir la siesta con la madre. Anda a la costa, anda al mar. Anda al mar, 4 o 5 años, no vuelve más. Que estamos ahí. ¿Y tú crees que Dios no es tu Padre? Dios previene cuando disciplina. Y si te querés ir a un lugar donde te vas a ahogar y sos porfiado porque vos ves la belleza del agua pero no ves su profundidad, Dios te va a disciplinar. Dios pone cercas alrededor de sus hijos para protegernos. Esto está
estaba pasando en ellos. Y lo que puede parecernos terriblemente difícil, inconveniente y doloroso, puede ser la mano protectora de Dios, amorosa de Dios que nos está salvando. Pablo era un hombre sumamente disciplinado. También era un cristiano sencillo. Los registros de su humildad están en todas sus cartas. Él siempre fue cuidadoso de dar el mérito al Señor por cualquier milagro o bondad que el Señor hacía. Pero aún así Pablo dice que Dios le puso un aguijón en la carne para evitar que él se exaltara. Y tú dices, pero ¿cómo Pablo puede tener un aguijón por parte de Dios? Sí, los grandes hijos de Dios todos llevan aguijones. Lo que pasa es que no es una palabra revelada a la vida de otro, pero si tú hablas con los grandes de Dios, todos pasaron penurias, aguijones. ¿Por qué? Porque eso es la manera en la que Dios opera de forma dinámica con su amor para darle la mano a un grande a que nunca deje de ser grande, que lo glorifique en grande a Él y lo ayuda a través de la disciplina a que camine de una manera santa. Dios permitió en la vida de Pablo un mensajero de Satanás que le abofeteara. No porque Pablo fuese orgulloso o altivo, sino por lo contrario, para que nunca lo fuese. Y esa es la prevención. Pablo no disfrutaba ese aguijón. Es más, rogó 3 veces al Señor que se lo quitara. Pero el Señor le respondió de esta manera amorosa: que mi gracia te baste, porque lo que yo estoy haciendo es que en esta debilidad tuya se perfeccione el poder. Mi poder. Aprendió que Dios no solo usaba el aguijón, sino muchas otras aflicciones para hacerle mejor. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, dice él. Él llegó a aprender esto. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces allí, por causa de esa disciplina preventiva, entonces soy fuerte. Pero entonces Dios está mostrando que Él consigue fortaleza en tus lágrimas. Pablo estaba agradecido con el Señor porque su disciplina le había hecho mejor. Y lo deja registrado. Es una de las bendiciones de Dios, aunque es la menos atractiva. La disciplina. Nuestra enfermedad, muchas veces. Nuestra falta de éxitos. Arranco con la ilusión, quiero llegar a ser tal. Pácate, abajo. De la pata de la silla no pasas. Pero Señor, de la pata de la silla no pasas. Chito boca. Si el propósito de nuestra vida es su gloria, arriba de la silla, ¿le vas a dar gloria? Bueno, si te cortó la pata es porque Él sabe que no. No quiero filosofar. De esta manera Dios nos guarda de cosas mucho peores. ¿Se pusieron a pensar alguna vez lo que hubiese sido Pablo caído en su ministerio por altivo? ¿Dónde estarían sus cartas? ¿Qué sería de la iglesia?
Realmente, la humildad de Pablo, humedecida por lágrimas, fue un modelo divino para bendecirte hoy. Educación es el tercer propósito de la prueba. Además de castigar y de prevenir, la disciplina de Dios también educa. Educa para un mayor servicio y una mejor vida. Si nosotros le escuchamos, nos enseñará qué dice Dios por medio de la disciplina. Primero de todo, la disciplina nos puede ayudar a conocer mejor el poder, la suficiencia de Dios, su nombre, su persona. A veces Dios puede llamar nuestra atención más fácilmente por medio de la aflicción que a través de la bendición. Y ese es el punto. Nuestra atención normalmente no es captada por la bendición, porque la disfrutamos. La prosperidad tiene una forma de hacernos sentir satisfechos e independientes, mientras que la prueba, la problemática, el problema, la disciplina nos suelen hacer conscientes de la necesidad del Señor. Ese es el método divino. En la bendición es como que te vas, ya es amplitud, ya tenés el sitio de confort, ya te empieza a subir el yo, ya te agarrás paradito, ya es como cuando, viste, te va mal, estás con unas finanzas recortadas y presionadas y andás cabizbajo, pero le pegaste un negocio y ya la nariz se levanta. Y ya parece que el orgullo te avasalla. Y así es el humano. Y Dios nos conoce más que lo que nos conocemos nosotros a nosotros mismos. La disciplina educa al creyente. Dios mismo le declaró a Job y se lo hizo escribir. Él era un hombre perfecto y recto, era temeroso de Dios y era apartado del mal. Y aún así Dios permitió que sufriera dolor, que sufriera pérdida, que sufriera pena, que sufriera enfermedad, que hicieran el ridículo de él, de forma tal que el aguijón en la carne de Pablo, cualquiera que fuese, parece insignificante en comparación a la vida de Job. Las aflicciones de Job, al igual que los aguijones de Pablo, eran mensajeros de Satanás. Y si usted lee la historia, se va a dar cuenta que Dios le permitió a Satanás que lo tocara. Llegaron a Job por aprobación divina. No voy a dar un mensaje teológico con respecto a eso. Sí lo puedo hablar en privado con el que lo desee. Pero sí debemos entender que Dios permitió que Job sufriera el dolor. Job atravesó el sufrimiento horrible y no pecó Job con sus labios, lo dice Job 2:10. La disciplina de Job no fue un castigo, ni fue preventiva. Fue enviada para educar aún más a Job en los caminos y en el carácter del Señor. Y esas son las diferencias de cada una de las aplicaciones de la disciplina en los personajes bíblicos. En Pablo fue preventiva, en Job fue formativa, en David fue un castigo. Fue un proceso lento el de Job. Job no pecó durante su sufrimiento. Es más, lo invitó la mujer. Ustedes saben que nuestras mujeres influyen mucho en nosotros. Son nuestras compañeras. Y estaba tan harta la mujer de verlo a su marido sufrir que le dijo, pero más sí, maldecía a Dios y morite de una vez.
Pero él siguió siendo fiel. La mujer le falló primero al Señor, después a su marido, porque lo acompañó mal en su dolor. Pero Job fue fiel. Y él dijo, pero como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y él se rasgó sus vestiduras, se postró y adoró a Dios. No hizo caso a su mujer. Fue fiel. Sin embargo, estaba en disciplina. Y no había pecado. Era un hombre justo. Era temeroso de Dios y era recto. Pero Dios lo estaba formando. Él intentó descubrir por su propia cuenta por qué estaba pasando por tan difícil momento y sabía que no era por su pecado y sabía que Dios no era malvado ni caprichoso. Él no pecó con su boca. Él, momento a momento, en ese proceso lento, fue descubriendo a Dios. Ese era el proceso, el propósito de la disciplina formativa de Job. Job lo soportó, pero no lo aceptó hasta que después de 2 largas conversaciones con Dios, reconoció que no necesitaba saber las razones de todo lo que le ocurría. Dios es soberano, omnisciente y omnipotente, y hacia eso lo llevaba Dios. No se lo dijo verbalmente, se lo dijo por el dolor de la vida. Fue un mensaje disciplinario formativo, no de manera verbal, sino de manera práctica, viviente. Fue el mensaje de Dios para Job. Sin embargo, al final de ese proceso lento, él aprendió a confiar en Dios por quien Él es, no por lo que pudiera él ver o comprender. Él llegó al final a decir, yo de oídas te había oído, pero ahora te ven mis ojos. Y te das cuenta que la Biblia está llena de disciplina en los hijos de Dios con un final verdaderamente edificante. Yo no sé cuál es la situación de tu vida hoy, pero es probable que Dios esté castigando un pecado en el que sos rebelde de confesar. Es probable que Dios te esté preservando con un aguijón, por eso te duele la vida. Y ese aguijón te mantiene humilde para que seas eficiente, efectivo, eficaz en tu ministerio. Como también es probable que estés derramando lágrimas porque te está formando como a un hijo fiel. El tercer punto del sermón son los peligros de la disciplina. Y tú puedes leerlo en el versículo 5. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. El primer peligro de un cristiano disciplinado es su tendencia pecaminosa a menospreciarla. Lo primero que puede evitar que Dios alcance lo que quiere que se cumpla en nosotros, para que se logre en nuestras vidas lo que Él busca con la disciplina, es menospreciarla. Si no entendemos nuestros problemas como disciplina que el Señor envía para nuestro bien, no podemos beneficiarnos en ello, como es lo que Él pretende. Nuestras reacciones no pueden ser correctas si nuestra perspectiva de lo que está ocurriendo no lo es. Vemos al problema como el castigo, vemos al problema como la maldad, vemos al problema como... pero no lo vemos en la perspectiva en la que Dios lo ve. Dicho de otra forma, si las cuestiones en tu vida se complican y si las lágrimas comienzan a surcar tus ojos,
lo que primero el Señor te pide es revisar si no estás en una práctica de pecado. ¿Estás en una práctica de pecado? Sí, perfecto. Entonces es una disciplina de castigo. Punto número 2. Estás en tu vida con las cuestiones cruzadas y las lágrimas invaden las noches tu cama. Te haces la prueba y verdaderamente en tu corazón entendés que vivís en santidad y que el pecado que sabés que tenés se lo has confesado al Señor y que lo que venías practicando lo cortaste y que no estás en una práctica de pecado. Entonces, ¿cómo yo entiendo lo que le pasaba a los hebreos? ¿Para qué me sirve el pasaje? Para darte cuenta que si no es castigo, es prevención o es formación, tu lágrima. El punto es que nunca te debes ser tentado, nunca te debes ver tentado a decir, no me importa. El menosprecio de la disciplina es el primer peligro. Iglesia amada, se sufre mucho cuando se sirve a Dios. Pero no hay nada más hermoso en la vida que padecer por Él. La debilidad espiritual, el desmayar cuando nosotros somos sometidos a la prueba, es justamente el segundo de los peligros. No debemos entonces desechar la prueba, subestimarla, menospreciarla, oponernos a ella. La disciplina, no debemos nosotros menospreciarla. Pero también dice ahí el texto en el versículo 5, ni desmayes. Ese es el segundo peligro. El menosprecio de la disciplina y el desmayo por la disciplina. No desmayes cuando eres reprendido por ella. Algunos terminan agotados con sus problemas y se rinden, se desesperan y pierden la esperanza. Se deprimen, se desmayan. Llegan a ser espiritualmente inertes, indiferentes a qué es lo que Dios está haciendo. No son insensibles, no se quejan, no cuestionan, ni son indiferentes, pero quedan inmovilizados. Eso es lo que dice ahí el texto. Se rinden y se desploman por causa de la disciplina. No desmayes cuando eres disciplinado por Él. El salmista podía decir, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Conocía el problema y también conocía la cura, por lo que él continúa diciendo, espera en Dios, ahí está la salida. Ese es su trato con Dios. La voz del salmista allí es la voz de alguien que experimentó mucho antes que nosotros la paternidad de Dios a través de la disciplina. Experimentó esa inclinación al desmayo, a quedar inerte. Pero esto sale mal, pero esto se complica, pero ya no sé para qué lado salir, no sé para qué lado agarrar. El salmista dice, mira, confía en Dios. Así como debemos entender que la disciplina genera la dependencia absoluta del nombre todopoderoso del que rige nuestra vida, es el conocimiento de Él, es entender su nombre, comprender su persona y descansar en el dominio, en la dirección, en su obra artesanal de guiarnos al bien a través de las circunstancias que nos ocurren. Eso persigue Dios. Y el salmista dice, confía en Dios. Mi alma está batida así,
¿Cómo hago? ¿Cómo lo resuelvo? Confía en Dios, espera en Él, porque aún Él es de alabarle, salvación mía y Dios mío. La cura para la desesperanza es la esperanza en Dios. No es necesario que el Hijo de Dios desmaye frente a la disciplina divina. Dios nos la dio para fortalecernos, no para debilitarnos. Para animarnos, no para desalentarnos. Para edificarnos, no para derribarnos. Cuando la menospreciamos o nos insensibilizamos, no permitimos que la disciplina de Dios logre su propósito en nosotros. Allí es donde toma ventaja el enemigo. Allí es donde el enemigo logra que pierdas ese tiempo, que te posiciones en una actitud de rebeldía, de cuestionamiento, y que estorbes el proceso formativo de Dios por ser rebelde a su soberanía en tu vida. Dos peligros de la disciplina de Dios: menospreciarla y desmayar. Cuarto punto del sermón y termino. Las pruebas de la disciplina. Y si usted sigue leyendo, dice: porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Capítulo 12, versículos 6 al 8. La primera prueba de la disciplina en nuestra vida es el amor de Dios. Lo lees ahí. En lo primero que debemos pensar cuando estamos sufriendo es en el amor de nuestro Padre. Porque el Señor al que ama, ahí lo dice, al que ama disciplina. No le podemos probar esto a nadie, ni siquiera a nosotros mismos, sino por la fe, porque es muy difícil y nuestra naturaleza va a tender a rechazar lo que supuestamente nos agrede o lo que supuestamente corta nuestra comodidad de vida. Tendemos a reaccionar violentamente contra esto y a culpar a Dios. Sin embargo, Dios prueba su amor cuando nos disciplina. Nosotros aplicamos siempre una lógica sencilla. Somos hijos de Dios y Dios ama a sus hijos. Y por su naturaleza y su propio pacto está obligado a hacerles solamente el bien. Por lo tanto, recibamos lo que recibamos de la mano divina, su disciplina inclusive, proviene del amor de Dios. El Padre Celestial, más que cualquier padre terrenal, quiere que sus hijos sean rectos, que sean maduros, que sean obedientes, que sean competentes, responsables, que sean capaces, pero por sobre todo que dependan de Él, que confíen en Él. Y sabe una cosa, hermano, esto el Señor lo logra en nosotros con la disciplina. Ya sea por castigo, ya sea por prevención o ya sea
por formación. Dios ama continuamente y debemos ser conscientes de esto. Cuando estés derramando una lágrima en el más profundo de tu dolor, entendé que Dios te ama. Ah, pero a mí no me gusta. Entendé que Dios te ama. Pero si hubiese sido, Señor, como yo lo pensé, te lo aseguro que hubiera sido mejor. Caótica frase que aplicamos tantas veces. Como si nosotros pudiésemos superar el recorrido del diseño divino con el cual se quiere glorificar en nosotros. Y señalarle a Él que la verdad la tengo yo, no Él, que es Dios. Cuando reaccionamos así, lo único que estamos diciendo es: necesito más prueba, porque todavía no te conozco bien. Y lo que Dios hace es darnos la prueba, la disciplina, para que le conozcamos mejor. Pablo nos dice que estemos arraigados y cimentados en amor, en Efesios 3:17, y esto es tener la plena confianza en que Dios no puede hacer nada sin su amor por nosotros, ni en contra de este amor. Dios ama continuamente a su pueblo. Todo lo que ocurre a los que aman a Dios, siempre, dice Pablo, obra para bien. Entonces, en lugar de mirar nuestros problemas, miramos el amor de nuestro Padre y le agradecemos porque incluso las tribulaciones son prueba de su amor. A alguien le preguntaron por qué miraba por encima de una pared y esta persona respondió: porque no puedo ver a través de ella. Cuando los cristianos no pueden ver a través del muro del dolor, la confusión, la dificultad o el desespero, solo necesitan mirar por encima de la pared a la cara de su amoroso Padre Celestial, que los está disciplinando. Tal como el amor de Dios nos predestinó, así lo dice Efesios 1, 4 y 5, y nos redimió, como lo dice Juan 3:16, también nos disciplina. Es el mismo amor. En segundo lugar, la disciplina no solamente prueba su amor, prueba que somos sus hijos. La palabra dice: y Él azota a todo aquel que recibe por hijo. Y esto es algo estremecedor. La disciplina es un método para descubrir la esencia constitutiva de Dios. Primera Juan 4:10, Dios es amor. El hombre no descubre a ese Dios amor cuando no percibe en su vida la manera soberana en la que Dios cerca su vida, la manera soberana en la que Dios pone una lágrima en su vida para que lo conozca como un Dios de amor, que lo reprime cuando es rebelde en el pecado, que lo cerca advirtiéndole antes de que caiga, que lo forma permanentemente para que sea maduro. Pero también esto hace de que entendamos de que Él es Padre y yo soy hijo. Es una manera de transmisión de relación filial que Dios tiene, la disciplina. Todo esto está dentro del diseño de la gracia. Todos los hombres están sujetos al castigo divino, pero solo sus hijos reciben su disciplina. Hay ocasiones en las que todos hemos querido disciplinar a los hijos de alguien más, cuando nos intentaban interrumpir o nos irritaban. Cuando vemos a un hijo rebelde haciendo pataleta
en un negocio, pensamos, si me llegaran a dejar al menos una semana ese chico, lo pondría derechito. Todos lo hemos dicho alguna vez. Pero no tenemos el deseo continuo de disciplinar a hijos que no son nuestros. Porque no los amamos como a nosotros, como si fuesen nuestros. La relación no es la misma. Y por lo tanto, la preocupación tampoco es igual. La motivación del amor es distinto. En este caso, la disciplina se da por obligación y porque el chico ese me molesta. Pero cuando lo hacemos con nuestros hijos, estamos obligados a disciplinarlos con responsabilidad y es para su bien. Y lo hacemos de manera permanente porque los amamos, porque son nuestros y los queremos formar. Y lo que dice el pasaje es esto, ¿saben? Dios está mostrándoles que los trata como a hijos. Podemos saber que somos hijos de Dios porque Él nos guía. Tal como lo dice Romanos 8:14, Él nos guía, da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Y de hecho, todo lo que ocurre en la vida de un creyente, todo lo que ocurre en nuestra existencia, está ligado al vínculo filial. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Por lo tanto, nada de lo que te ocurre, ni la alegría de estar en el lugar más placentero o la tristeza de estar en el lugar más desolado, se aparta de que un día en la eternidad Él te pensó para su gloria. Por lo tanto, cuando estás en la prueba, en la aflicción o en el dolor, nunca se te ocurra cuestionar a Dios. Te invito a que copiemos a Job. Postrate y adórale, entendiendo que por el dolor que puedas pasar, Él está propiciando que lo conozcas mejor. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú no nos disciplinas para destruirnos, nos disciplinas con amor para mostrarnos de que somos tus hijos, con el propósito de castigar nuestro pecado para llevarnos a la santidad, con el propósito de prevenir nuestra futura caída, de encauzar nuestros pasos por el camino recto, con el propósito de formarnos para ser hijos obedientes, responsables, temerosos, consagrados, que dan gloria a tu nombre. Señor, te rogamos y te clamamos que nos ayudes a entender que tú al que amas, disciplinas y que esto es para tu gloria. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.